En los confines del reino de Arvandor, donde los mapas terminan y los mares se confunden con las estrellas, vivía Eric, un joven viajero marcado por la curiosidad y el deseo de descubrir lo que nadie había visto. No era caballero ni mago, sino un cronista errante que recogía historias en aldeas olvidadas y las transformaba en canciones y pergaminos. Se decía que más allá de las montañas de Asisa habitaba el último dragón cartógrafo, una criatura ancestral que dibujaba rutas con su soplo de fuego. Sus mapas no eran simples caminos, eran portales hacia mundos olvidados. Pero el dragón exigía un precio extraño. Cada viajero debía contarle una historia verdadera para recibir un sendero. Eric no viajaría solo, lo acompañaban Selene, una hechicera que buscaba en los mapas la clave para restaurar su linaje perdido. Marcus, un guerrero exiliado que deseaba encontrar un mundo donde su nombre no estuviera manchado por la traición. Mireia, una ladina de sonrisa astuta, convencida de que el dragón escondía tesoros más valiosos que cualquier reino. Juntos, emprendieron la travesía hacia las montañas de Asisa, sabiendo que no solo enfrentarían criaturas y enigmas, sino también la necesidad de revelar sus propias verdades al dragón. Eric avanzaba con paso firme, llevando consigo el pergamino vacío, donde esperaba algún día trazar el mapa que el dragón le revelaría. A su lado caminaba Selene, la hechicera de mirada profunda, que buscaba en los mapas la clave para restaurar su linaje perdido. Marcus, el guerrero exiliado, mantenía silencio. Su armadura estaba marcada por cicatrices de batallas pasadas, y aunque su fuerza imponía respeto, lo que realmente lo acompañaba era el peso de la traición que lo había expulsado de su reino. Él deseaba encontrar un mundo donde su nombre no fuera sinónimo de deshonra. Mireia, la ladina de sonrisa astuta, se adelantaba con ligereza, convencida de que el dragón escondía tesoros más valiosos que cualquier corona. Su ambición era distinta a la de Brenar en la historia anterior. No buscaba poder, sino libertad absoluta. El grupo atravesaba las montañas de Asina, donde el aire ardía como brasas apagadas y las piedras parecían susurrar antiguos secretos. Eric, con su curiosidad insaciable, murmuró: dicen que el dragón dibuja caminos con fuego, pero solo a quienes cuentan una verdad. ¿Qué historia llevaremos nosotros? Marcus respondió con voz grave: yo tengo una historia que nunca quise contar. Quizás sea hora de enfrentarla. La travesía apenas comenzaba y cada uno llevaba en su interior una verdad que el último dragón cartógrafo exigiría como precio para abrir los caminos hacia mundos olvidados. Eric avanzaba con paso firme por las montañas de ceniza. El aire ardía como brasas apagadas y cada roca parecía susurrar secretos antiguos. Selene caminaba a su lado, con la mirada fija en el horizonte, convencida de que el dragón guardaba la clave para restaurar su linaje perdido. Marcus, el guerrero exiliado, mantenía silencio, cargando el peso de su traición pasada, mientras Mireia se adelantaba ligera, con una sonrisa astuta y la certeza de que allí encontraría tesoros más valiosos que cualquier corona. El grupo se detuvo frente a un abismo iluminado por llamas que no quemaban, sino que dibujaban símbolos en el aire. Eric, con el pergamino vacío en sus manos, murmuró: dicen que el dragón dibuja caminos con fuego, pero solo a quienes cuentan una verdad. ¿Qué historia llevaremos nosotros? Marcus levantó la mirada
y respondió con voz grave: yo tengo una historia que nunca quise contar. Quizás sea hora de enfrentarla. De pronto, un rugido profundo sacudió las montañas. El cielo se abrió y una figura colosal emergió entre las llamas. El último dragón cartógrafo, con escamas que brillaban como constelaciones y ojos que reflejaban mundos enteros. Su soplo de fuego trazó líneas en el aire, formando un mapa vivo que se expandía sobre el valle. La criatura habló con voz que resonaba como 1000 ecos. No busco héroes ni conquistadores, solo quienes traigan verdades podrán recibir mis caminos. Hablen, viajeros, y el fuego decidirá. El silencio se hizo pesado. Cada uno sabía que debía entregar una parte de sí mismo, una historia que no podía ser mentira. El destino de mundos olvidados dependía de la sinceridad de sus palabras. El rugido del último dragón cartógrafo resonó como un trueno que atravesaba las montañas de Aziza. Su aliento de fuego trazaba líneas en el aire, formando constelaciones que se movían como ríos ardientes. Eric sostuvo el pergamino vacío y sintió que las llamas buscaban un lugar donde grabar su destino. Selene fue la primera en hablar. Con voz firme, reveló la verdad de su linaje. Mi familia fue borrada de los registros por miedo a su poder. No busco dominar, sino recordar. Mi historia es la memoria que no debe apagarse. El fuego del dragón dibujó un sendero luminoso que se extendía hacia un bosque oculto. Marcus avanzó con paso pesado. Yo traicioné a mi rey, no por ambición, sino por salvar a inocentes. Desde entonces, mi nombre es deshonra. Esa es mi verdad. El dragón lo miró con ojos como espejos, y las llamas trazaron un camino hacia una ciudad perdida, donde las cicatrices podían convertirse en fuerza. Mireia sonrió, pero su voz tembló. He robado, he mentido, he escapado de todos, pero lo único que nunca pude robar fue la libertad. Esa es mi verdad. El fuego se agitó y dibujó un sendero hacia un mar abierto, infinito, como si la libertad misma la esperara allí. Finalmente, Eric levantó el pergamino y habló. Yo he recogido historias de otros, pero nunca conté la mía. La verdad es que temo no tener un destino propio. Busco en los mapas del dragón la certeza de que mi camino existe. El dragón exhaló un fuego azul, distinto al de los demás, y en el aire apareció un mapa que unía todos los senderos: bosque, ciudad, mar, convergiendo en un mismo punto. Con voz profunda declaró: las verdades que me entregan no son fragmentos aislados, son piezas de un mismo mapa. Si viajan juntos, hallarán el mundo que ningún cartógrafo jamás ha dibujado. El silencio se volvió reverente. Eric, Selene, Marcus y Mireia comprendieron que no habían venido a buscar caminos separados, sino a descubrir un destino compartido. El último dragón cartógrafo observaba a los 4 viajeros con ojos que parecían contener galaxias enteras.
El fuego azul seguía trazando líneas en el aire y cada una se unía a otra, formando un mapa que latía como un corazón vivo. Eric sostuvo el pergamino y vio cómo las rutas se imprimían lentamente sobre él. No eran simples caminos, eran historias entrelazadas, destinos que dependían de la unión del grupo. Selene, con la mirada fija en las llamas, murmuró: "Este mapa no nos pertenece a cada uno, nos pertenece a todos". Marcus apretó los puños, como si el peso de su confesión aún lo acompañara. Pero al ver cómo su sendero se unía al de los demás, comprendió que su deshonra podía transformarse en fuerza compartida. Mireia, por primera vez, dejó escapar una risa sincera, sin la astucia que la caracterizaba. Quizás la libertad que busco no esté en huir sola, sino en caminar con ustedes. El dragón exhaló un último soplo de fuego y el mapa se cerró sobre el pergamino de Eric. Con voz profunda declaró: "Han entregado sus verdades. Ahora poseen un destino común. El mundo que buscan no existe aún. Deberán crearlo". El silencio se volvió solemne. El grupo entendió que el viaje no era hacia un lugar ya dibujado, sino hacia un mundo nuevo que nacería de sus pasos. Eric guardó el pergamino contra su pecho y dijo: "Entonces caminemos, que nuestras historias sean el fuego que abra los caminos". El dragón se desvaneció entre las estrellas, dejando tras de sí un resplandor eterno. Y así comenzó la verdadera travesía, no hacia mundos olvidados, sino al nacimiento de un mundo que nadie había cartografiado jamás. El mapa ardiente seguía latiendo en las manos de Eric, como si respirara junto a él. La noche en las montañas de ceniza se iluminaba con destellos azules que marcaban el inicio de un nuevo camino. Selene observaba las líneas que se entrelazaban y dijo con voz serena: "Nunca pensé que mi verdad pudiera abrir un sendero tan claro. El dragón nos ha dado más que rutas, nos ha dado confianza". Marcus, aún con el peso de su confesión, miró el horizonte. "He vivido años huyendo de mi nombre, pero ahora veo que no necesito borrar mi pasado, necesito transformarlo. Este mapa me recuerda que no estoy solo". Mireia, que siempre había escondido sus emociones tras una sonrisa astuta, se dejó llevar por la sinceridad del momento. Quizás la libertad que busco no sea escapar, sino elegir con quién caminar. Y hoy elijo caminar con ustedes. Eric apretó el pergamino contra su pecho. El fuego azul trazaba un círculo que unía los tres senderos: bosque, ciudad y mar. En el centro, una luz más intensa brillaba, como si anunciara un destino aún desconocido. El dragón nos ha dicho que debemos crear un mundo nuevo. No sé cómo hacerlo, pero sé que juntos podemos intentarlo. El viento sopló con fuerza, llevando consigo el eco de la voz del dragón. Sean ustedes los cartógrafos de lo imposible. Y así, los 4 viajeros dieron el primer paso hacia un camino que no estaba escrito en ningún mapa. Un sendero que nacería de sus propias historias y que los llevaría más allá de los límites del mundo conocido. El amanecer iluminaba el horizonte mientras los 4 viajeros
descendían hacia un valle desconocido. El mapa en manos de Eric seguía latiendo y cada línea ardiente se extendía más allá de lo visible, como si el mundo estuviera naciendo bajo sus pasos. Selene levantó la mirada y vio cómo las estrellas del cielo parecían reflejarse en el pergamino. El dragón nos ha dado un destino compartido, pero siento que aún nos observa, esperando ver qué hacemos con esta promesa. Marcus caminaba con paso firme, aunque su silencio era profundo. En su interior, la confesión que había hecho al dragón lo había liberado, pero también lo había dejado vulnerable. Si este mundo nuevo depende de nosotros, debo demostrar que mi verdad puede convertirse en fuerza, no más huida. Mireya, siempre inquieta, se adelantó unos pasos y se detuvo frente a un río que no aparecía en ningún mapa conocido. El agua brillaba con reflejos azules, como si el fuego del dragón se hubiera disuelto en su corriente. Este río no existía antes, el mapa lo ha dibujado, estamos creando el mundo con cada decisión. Eric observó el pergamino y vio cómo el río aparecía en las líneas ardientes, confirmando lo que Mireya había dicho. Su voz tembló, pero estaba llena de esperanza. El dragón tenía razón. No seguimos un camino trazado, lo estamos trazando nosotros. Cada verdad que contamos se convierte en tierra, agua, cielo. El grupo comprendió que ya no eran simples viajeros, se habían convertido en arquitectos de lo imposible, cartógrafos de un mundo que nacía con cada paso. Y así, con el mapa vivo guiándolos, avanzaron hacia lo desconocido, sabiendo que el verdadero desafío no era encontrar un destino, sino crearlo. El valle recién nacido se extendía bajo sus pies como un tapiz aún húmedo de fuego azul. Cada paso que daban parecía despertar nuevas formas, árboles que surgían del suelo con hojas luminosas, ríos que se abrían camino entre rocas que antes no existían, constelaciones reflejadas en el agua como espejos de mundos futuros. Selene levantó la mirada y susurró: estamos caminando dentro de una creación. El dragón nos dio el mapa, pero somos nosotros quienes lo llenamos de vida. Marcus se detuvo frente a un árbol que acababa de brotar. Tocó su corteza ardiente y murmuró: he destruido demasiado en mi pasado. Ver algo nacer de mis pasos es la primera vez que siento que puedo construir. Mireya, con ojos brillantes, observó cómo un sendero se abría hacia un horizonte marino. Siempre busqué escapar, pero ahora siento que el mundo mismo me sigue. No necesito huir, porque este camino me pertenece. Eric sostuvo el pergamino y vio cómo las líneas se expandían más allá de lo visible, formando un círculo que ya casi estaba completo. Su voz tembló, pero estaba llena de certeza. El dragón nos dijo que seríamos cartógrafos de lo imposible, y ahora entiendo. Cada verdad que contamos se convierte en tierra, agua, cielo. Estamos dibujando un mundo que nunca existió.
El viento sopló con fuerza, trayendo un eco lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. El grupo avanzó, sabiendo que el verdadero desafío no era llegar a un destino, sino seguir creando con cada paso el corazón de un mundo imposible. Hola, yo soy Eric, nacido en la ciudad de Valdoria, un lugar pequeño donde las historias se transmiten como canciones en las plazas. Desde niño aprendí a escuchar y a escribir relatos ajenos, pero siempre temí no tener una historia propia que contar. Ahora estoy en medio de un mundo que se está creando bajo mis pasos, un mundo que respira con el fuego azul del último dragón cartógrafo. Siento que cada decisión que tomo dibuja un nuevo sendero y eso me llena de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si mis pasos llevan a la ruina en lugar de a la creación? Necesito encontrar un propósito claro, una razón para que este mapa vivo no sea solo un pergamino ardiente en mis manos, sino el reflejo de un destino verdadero. Para conseguirlo, tendré que enfrentar mis dudas, aceptar que mi voz también merece ser escuchada y que mi verdad puede construir tanto como las de Selene, Marcus y Mireia. Aspiro a llegar al centro de este círculo incompleto que el dragón nos mostró, porque presiento que allí se encuentra la clave de nuestra unión y el nacimiento de un mundo imposible. Sueño que algún día, cuando otros viajeros encuentren este mapa, lean mi nombre y comprendan que yo también fui un cartógrafo de lo imposible. El valle seguía transformándose bajo los pasos de los 4 viajeros. Cada decisión, cada palabra, parecía despertar nuevas formas en el mundo naciente. Colinas que se alzaban suavemente, lagos que reflejaban cielos desconocidos y bosques que surgían con hojas de plata y raíces ardientes. Selene se detuvo frente a un claro donde las flores brillaban con un resplandor azul. Este lugar responde a nuestras verdades. Es como si el mapa respirara con nosotros. Marcus, con la mirada firme, añadió: he vivido entre ruinas y batallas. Ver algo crecer de mis pasos es la primera vez que siento que puedo dejar un legado distinto. Mireia, siempre inquieta, se inclinó hacia el agua de un lago recién formado. Nunca pensé que podría ver un mundo nacer. Quizás la libertad que busco esté aquí, en este horizonte que nadie más ha visto. Eric sostuvo el pergamino y vio cómo las líneas ardientes se expandían hacia un círculo cada vez más completo. El centro brillaba con una intensidad que parecía llamarles. El dragón nos mostró un destino compartido. Creo que ese círculo es el corazón del mundo que debemos crear. Debemos llegar allí. El viento sopló con fuerza, trayendo un eco lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los 4 viajeros comprendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba, no hacia un lugar conocido, sino al nacimiento de un mundo imposible, trazado por sus propias historias. Eric avanzaba con paso firme por las montañas de ceniza. El aire ardía como brasas apagadas y cada roca parecía susurrar secretos antiguos. Selene caminaba a su lado, con la mirada fija en el horizonte,
convencida de que el dragón guardaba la clave para restaurar su linaje perdido. Marcus, el guerrero exiliado, mantenía silencio, cargando el peso de su traición pasada, mientras Mireia se adelantaba ligera, con una sonrisa astuta y la certeza de que allí encontraría tesoros más valiosos que cualquier corona. El grupo se detuvo frente a un abismo iluminado por llamas que no quemaban, sino que dibujaban símbolos en el aire. Eric, con el pergamino vacío en sus manos, murmuró: «Dicen que el dragón dibuja caminos con fuego, pero solo a quienes cuentan una verdad. ¿Qué historia llevaremos nosotros?». Marcus levantó la mirada y respondió con voz grave: «Yo tengo una historia que nunca quise contar. Quizás sea hora de enfrentarla». De pronto, un rugido profundo sacudió las montañas. El cielo se abrió y una figura colosal emergió entre las llamas. El último dragón cartógrafo, con escamas que brillaban como constelaciones y ojos que reflejaban mundos enteros. Su soplo de fuego trazó líneas en el aire, formando un mapa vivo que se expandía sobre el valle. La criatura habló con voz que resonaba como 1000 ecos. «No busco héroes ni conquistadores, solo quienes traigan verdades podrán recibir mis caminos. Hablen, viajeros, y el fuego decidirá». El silencio se hizo pesado. Cada uno sabía que debía entregar una parte de sí mismo, una historia que no podía ser mentira. El destino de mundos olvidados dependía de la sinceridad de sus palabras. Al cruzar el portal, los 4 viajeros se encontraron en un espacio que no pertenecía ni al valle ni a las montañas de ceniza. Era un lugar suspendido entre mundos, donde el suelo parecía hecho de estrellas y el aire vibraba con ecos de antiguas voces. El círculo incompleto del mapa ardía en las manos de Eric y cada latido iluminaba el entorno como si estuviera dibujando el escenario en tiempo real. Selene miró alrededor y susurró: «Este es el corazón del mapa. Aquí es donde nuestras verdades deben unirse por completo». Marcus avanzó con cautela. Su armadura reflejaba las luces del suelo estelar. Si este lugar nace de nosotros, también puede mostrar lo que tememos. Debemos estar preparados para enfrentar nuestras sombras. Mireia, con ojos brillantes, se dejó llevar por la emoción. Nunca imaginé que mis pasos pudieran abrir un mundo como este. Es como caminar dentro de un sueño que se vuelve real. Eric sostuvo el pergamino y vio cómo las líneas ardientes comenzaban a cerrarse, completando el círculo. En el centro apareció una figura luminosa, no el dragón, sino una forma creada por la unión de sus verdades, un símbolo vivo que respiraba con ellos. El dragón nos dio el mapa, pero este símbolo es nuestro. Es la prueba de que juntos podemos crear lo imposible. El espacio estelar vibró con fuerza y el círculo finalmente se cerró. Los 4 comprendieron que habían dado el primer paso hacia la verdadera creación. No solo un mundo nuevo, sino un destino compartido que los uniría para siempre. Al atravesar el portal, los 4 viajeros se encontraron en un espacio que parecía un cruce entre sueño y realidad. El suelo estaba formado por fragmentos de estrellas y cada paso hacía vibrar el aire como si fueran campanas invisibles. El círculo del mapa, ahora completo,
brillaba en las manos de Eric con una intensidad que iluminaba sus rostros. Selene observó el entorno y dijo con voz reverente: este lugar es distinto a todo lo que hemos visto. No es tierra ni cielo, es el corazón mismo de nuestra creación. Marcus avanzó con cautela, sintiendo que cada latido del mapa resonaba en su pecho. Si este mundo nace de nuestras verdades, aquí encontraremos la prueba definitiva de quiénes somos. Mireia, con una mezcla de temor y entusiasmo, se inclinó hacia un lago que reflejaba no solo sus rostros, sino también escenas de sus pasados. Miren, el agua nos muestra lo que fuimos. Quizás tengamos que enfrentarlo antes de seguir adelante. Eric sostuvo el pergamino y vio cómo las líneas ardientes se transformaban en símbolos que representaban sus historias, memoria, culpa, libertad y duda. El fuego azul los envolvió y una voz resonó en el aire, no del dragón, sino del propio mapa. Para crear un mundo nuevo, deben reconciliar sus verdades. Solo entonces el círculo se abrirá hacia el futuro. El espacio vibró con fuerza y los cuatro comprendieron que la verdadera prueba no era luchar contra criaturas externas, sino enfrentar sus propias sombras y unirlas en un destino compartido. El círculo cerrado comenzó a latir con más fuerza y el espacio estelar vibró como si estuviera a punto de desmoronarse o transformarse. Los cuatro viajeros se miraron, conscientes de que habían llegado al núcleo de su travesía. Selene extendió la mano hacia el símbolo luminoso que había nacido de sus verdades. Al tocarlo, una oleada de recuerdos recorrió su cuerpo, las voces de sus antepasados, los fragmentos de un linaje perdido que ahora se entrelazaban con el presente. Mi memoria ya no es solo mía, ahora pertenece a este mundo que estamos creando. Marcus dio un paso adelante y enfrentó su reflejo en el suelo estelar. Allí vio la traición que lo había marcado, pero también la decisión que lo había salvado inocentes. No puedo borrar lo que hice, pero aquí puedo demostrar que mi verdad no es una condena, sino un cimiento. Mireia se inclinó hacia el lago que mostraba sus huidas pasadas. Por primera vez no sintió vergüenza ni necesidad de escapar. Mis mentiras me trajeron hasta aquí, pero mi libertad verdadera es elegir quedarme. Este mundo será mi refugio. Eric sostuvo el pergamino y vio cómo el símbolo ardiente se imprimía en él, completando el mapa. Su voz tembló, pero estaba llena de certeza. Siempre temí no tener una historia propia. Ahora sé que mi historia es este mundo y que juntos lo estamos escribiendo. El espacio estelar se iluminó con un resplandor inmenso. El círculo se abrió, revelando un horizonte infinito, tierras vírgenes, mares sin nombre, cielos que aguardaban constelaciones nuevas. Los cuatro comprendieron que habían superado la prueba y que el verdadero viaje comenzaba ahora en el mundo que ellos mismos habían creado.
El horizonte infinito se desplegaba ante los 4 viajeros tras cruzar el portal. El suelo estelar comenzó a solidificarse, transformándose en praderas verdes que nunca habían existido, mientras el cielo se llenaba de constelaciones nuevas, como si el universo mismo estuviera escribiendo junto a ellos. Selene levantó la mirada y vio cómo las estrellas se movían, formando símbolos que recordaban a su linaje perdido. Este mundo reconoce nuestras verdades. Es como si la memoria de mi familia estuviera grabada en el cielo. Marcus avanzó con paso firme, sintiendo que cada latido del mapa resonaba en su pecho. He cargado con la culpa demasiado tiempo. Aquí, cada paso que doy me recuerda que puedo ser más que mi pasado. Mireia, con ojos brillantes, corrió hacia un río que acababa de surgir. El agua reflejaba no solo el cielo, sino también su sonrisa sincera. Nunca pensé que mi libertad se vería así. Un mundo abierto, sin cadenas, creado por nuestras propias manos. Eric sostuvo el pergamino, que ahora mostraba un círculo completo convertido en un sol ardiente. Su voz tembló, pero estaba llena de certeza. El dragón nos dio el mapa, pero nosotros le dimos vida. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con fuerza, trayendo un eco lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los 4 comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El nuevo mundo se desplegaba como un lienzo infinito frente a los 4 viajeros. El círculo del mapa, ahora convertido en un sol ardiente, iluminaba tierras vírgenes que se extendían más allá de lo imaginable. Cada paso que daban hacía surgir nuevas formas, montañas que se alzaban como guardianes, mares que rugían con vida propia y bosques que parecían cantar con el viento. Selene se detuvo en una colina recién formada y contempló el horizonte. Este mundo reconoce nuestras verdades. Es como si cada recuerdo se transformara en tierra fértil. Marcus, con la mirada firme, tocó el suelo que vibraba bajo sus botas. He destruido demasiado en mi vida. Aquí, cada paso que doy me recuerda que puedo construir algo que dure. Mireia, con una sonrisa sincera, corrió hacia un campo de flores que acababa de brotar. Nunca pensé que mi libertad se vería así. Un mundo abierto, sin cadenas, creado por nuestras propias manos. Eric sostuvo el pergamino que ardía como un corazón vivo. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los 4 comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El nuevo mundo se desplegaba como un océano de posibilidades. Tras el portal,
Las tierras vírgenes se extendían hasta perderse en el horizonte y el sol ardiente del mapa iluminaba cada rincón con un fuego que parecía eterno. Selene se arrodilló en la hierba recién nacida y dejó que sus dedos recorrieran las hojas plateadas. Este lugar es más que un reflejo de nuestras verdades. Es un hogar que espera ser habitado. Marcus, con la mirada fija en las montañas que se alzaban a lo lejos, murmuró: «He visto demasiadas ruinas en mi vida. Aquí, por primera vez, siento que puedo construir algo que dure más allá de mí». Mireia, con una sonrisa sincera, levantó los brazos hacia el cielo. «La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir, porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece». Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. «El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo». El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los cuatro comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El mundo recién nacido se expandía como un océano de posibilidades. Tras el portal, los cuatro viajeros caminaban sobre tierras que se formaban bajo sus pies, praderas infinitas, mares que rugían con vida propia y montañas que se alzaban como guardianes del horizonte. Selene se detuvo en un campo de flores azules que brillaban con la luz del mapa. Este lugar no solo refleja nuestras verdades, las transforma en belleza. Es como si la memoria de nuestros pasos se convirtiera en raíces. Marcus, con la mirada firme, tocó una roca que acababa de surgir. «He visto demasiadas ruinas en mi vida. Aquí, cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa». Mireia, con una sonrisa sincera, corrió hacia un río que serpenteaba entre las colinas. «La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir, porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece». Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. «El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo». El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los cuatro comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El nuevo mundo seguía expandiéndose bajo los pasos de los cuatro viajeros. El círculo del mapa, ahora convertido en un sol ardiente, iluminaba cada rincón con un fuego que parecía eterno. El aire estaba cargado de posibilidades,
como si cada respiración pudiera dar forma a una nueva tierra. Selene se detuvo frente a un bosque que acababa de surgir. Sus árboles tenían hojas plateadas que reflejaban constelaciones desconocidas. Este lugar es más que memoria, es futuro. Aquí puedo reconstruir el linaje que siempre busqué. Marcus, con la mirada fija en las montañas recién formadas, murmuró: he vivido entre ruinas y batallas. Aquí, cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa. Mireia, con una sonrisa sincera, corrió hacia un río que serpenteaba entre las colinas. La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir, porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece. Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los cuatro comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El mundo recién nacido se desplegaba como un tapiz infinito, y los cuatro viajeros avanzaban con la certeza de que cada paso era una pincelada en la creación. El círculo del mapa, ahora convertido en un sol ardiente, iluminaba tierras que se extendían más allá de lo imaginable. Selene se detuvo frente a un bosque que parecía cantar con el viento. Sus hojas plateadas reflejaban constelaciones desconocidas. Este lugar no es solo memoria, es futuro. Aquí puedo reconstruir el linaje que siempre busqué. Marcus, con la mirada firme, tocó una roca que vibraba bajo sus manos. He visto demasiadas ruinas en mi vida. Aquí, cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa. Mireia, con una sonrisa sincera, corrió hacia un río que serpenteaba entre las colinas. La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir, porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece. Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los cuatro comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. Voy a pausar un momento la historia, porque honestamente, esta decisión del personaje me dejó pensando. Yo, Eldrin, un viejo contador de historias, creo que Eric carga un temor demasiado grande de no tener un destino propio. Y aunque admiro su sinceridad, pienso que a veces se deja dominar demasiado por la duda. En mi opinión,
Debería confiar más en la fuerza que ya demostró al enfrentar al dragón. Particularmente, me gustó la confesión de Marcus. Fue dura, pero auténtica. Sin embargo, desapruebo cómo se aferra todavía a la culpa. Yo presiento que si no la suelta, ese peso puede arrastrar al grupo. Selene me inspira respeto, pues su motivación de recuperar un linaje perdido me parece noble, aunque temo que su obsesión por la memoria pueda cegarse ante lo que están haciendo ahora. Mireya, por otro lado, me sorprendió, siempre tan astuta, y de pronto mostró un deseo sincero de libertad compartida. Esa transformación me agradó mucho. Mi gato Leopoldo, que suele observarme mientras relato, movió la cola como si estuviera de acuerdo en que Eric necesita más confianza, pero claramente no aprobó la actitud de Marcus de seguir tan encadenado a su pasado. Así lo siento yo, como narrador que observa desde afuera y que a veces se permite opinar sobre los caminos de sus personajes. Volviendo al libro, el mundo imposible seguía expandiéndose como un lienzo vivo. Los 4 viajeros avanzaban por tierras que se formaban bajo sus pies, praderas que se iluminaban con destellos azules, montañas que surgían como guardianes del horizonte y mares que rugían con una fuerza ancestral. Selene se detuvo frente a un bosque recién nacido, cuyas hojas reflejaban constelaciones desconocidas. Este lugar no solo es memoria, es futuro. Aquí puedo reconstruir el linaje que siempre busqué. Marcus, con la mirada firme, tocó una roca que vibraba bajo sus manos. He visto demasiadas ruinas en mi vida. Aquí, cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa. Mireya, con una sonrisa sincera, corrió hacia un río que serpenteaba entre las colinas. La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece. Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los 4 comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El mundo imposible seguía desplegándose como un tapiz vivo, y los 4 viajeros avanzaban con la certeza de que cada paso era una pincelada en la creación. El sol ardiente del mapa iluminaba el horizonte, revelando nuevas tierras que se extendían más allá de lo imaginable. Selene se detuvo frente a un lago cristalino que reflejaba constelaciones desconocidas. Este lugar no solo guarda memoria, también nos ofrece futuro. Aquí puedo reconstruir el linaje que siempre busqué. Marcus, con la mirada firme, tocó una montaña recién formada. He visto demasiadas ruinas en mi vida. Aquí cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa.
Mireya, con una sonrisa sincera, corrió hacia un campo de flores que acababa de brotar. La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece. Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los 4 comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El mundo imposible se desplegaba cada vez más vasto, como si la creación no tuviera límites. Los 4 viajeros avanzaban por tierras que nacían bajo sus pasos, praderas que se iluminaban con destellos azules, mares que rugían con vida propia y montañas que se alzaban como guardianes del horizonte. Selene se detuvo frente a un bosque recién formado, cuyas hojas reflejaban constelaciones desconocidas. Este lugar no es solo memoria, es futuro. Aquí puedo reconstruir el linaje que siempre busqué. Marcus, con la mirada firme, tocó una roca que vibraba bajo sus manos. He visto demasiadas ruinas en mi vida. Aquí, cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa. Mireya, con una sonrisa sincera, corrió hacia un río que serpenteaba entre las colinas. La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir, porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece. Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los 4 comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El mundo imposible seguía expandiéndose como un lienzo vivo, y los 4 viajeros avanzaban con la certeza de que cada paso era una nueva pincelada en la creación. El sol ardiente del mapa iluminaba el horizonte, revelando tierras que se extendían más allá de lo imaginable. Selene se detuvo frente a un valle recién formado, donde la hierba brillaba con destellos plateados. Este lugar no es solo memoria, es esperanza. Aquí puedo reconstruir lo que mi linaje perdió. Marcus, con la mirada firme, apoyó su mano sobre una montaña que acababa de surgir. He cargado con demasiadas ruinas. Aquí, cada piedra me recuerda que puedo construir algo que dure más allá de mi culpa. Mireya,
con una sonrisa sincera se inclinó hacia un río que serpenteaba entre colinas nuevas. La libertad que siempre busqué está aquí. No necesito huir porque este mundo me sigue, me acepta, me pertenece. Eric sostuvo el pergamino ardiente y vio cómo el círculo del mapa se transformaba en una espiral que señalaba hacia adelante. Su voz resonó con fuerza. El dragón nos dio la promesa, pero nosotros le dimos forma. Este mundo es nuestro destino compartido y debemos protegerlo. El viento sopló con un eco profundo, trayendo un murmullo lejano, como si el último dragón cartógrafo aún los acompañara en silencio. Los cuatro comprendieron que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba la construcción de un mundo imposible, nacido de sus verdades y sostenido por su unión. El mundo imposible se desplegaba como un tapiz en movimiento, y cada paso de los viajeros abría caminos inéditos. No eran ya simples testigos, eran arquitectos de un destino que se escribía con sus emociones. Selene alzó la vista hacia un cielo que se pintaba con constelaciones nuevas. Aquí no solo recupero mi linaje, aquí puedo sembrar uno distinto, nacido de lo que somos ahora. Marcus, al tocar la piedra de una montaña recién formada, sintió que la dureza del pasado se transformaba en cimiento. Mis errores no desaparecen, pero este mundo me ofrece la oportunidad de que se conviertan en pilares. Mireia se inclinó sobre un río que corría con fuerza y en su reflejo vio por primera vez un rostro libre de máscaras. No necesito escapar. Este lugar me acepta tal como soy, y eso es la verdadera libertad. Eric sostuvo el pergamino que ardía como un corazón vivo y comprendió que el círculo no era un límite, sino una puerta. El dragón nos entregó un mapa, pero nosotros lo transformamos en un mundo. Este es nuestro comienzo. El mundo recién nacido comenzó a mostrar sus primeras pruebas. No todo era calma. De las montañas surgieron ecos profundos, como rugidos que no pertenecían a ningún animal conocido. El suelo vibró bajo los pies de los viajeros, recordándoles que la creación también traía consigo desafíos. Selene se adelantó con los ojos fijos en el horizonte. Si este mundo refleja nuestras verdades, también mostrará nuestras sombras. Debemos estar preparados. Marcus apretó el puño sobre la empuñadura de su espada. He enfrentado batallas antes, pero aquí no pelearemos contra enemigos comunes. Aquí lucharemos contra lo que llevamos dentro. Mireia miró el río que había corrido libremente y notó cómo sus aguas se oscurecían por momentos. La libertad que encontré aquí puede desvanecerse si no la defiendo.
Este lugar exige que seamos sinceros. Eric sostuvo el pergamino que ardía con un brillo inestable. El mapa nos dio un mundo, pero ahora nos pide que lo sostengamos. No basta con crearlo, debemos demostrar que somos dignos de habitarlo. El viento trajo un murmullo distinto, más grave, como si el último dragón cartógrafo estuviera probando su resolución. Los 4 comprendieron que la verdadera aventura no era solo construir, sino enfrentar las sombras que su propia creación despertaba. El mundo recién nacido comenzó a revelar que no todo sería armonía. A medida que los viajeros avanzaban, la tierra vibraba bajo sus pies y el cielo se oscurecía con nubes que no habían sido creadas por ellos. Era como si la propia creación quisiera ponerlos a prueba. Selene se detuvo con el rostro serio. Este lugar refleja nuestras verdades, pero también nuestras dudas. Si no enfrentamos lo que llevamos dentro, este mundo se quebrará. Marcus apretó la empuñadura de su espada, sintiendo que las sombras de su pasado se materializaban en figuras que emergían del suelo. He cargado con mi culpa demasiado tiempo. Si debo luchar contra ella aquí, lo haré. Mireia retrocedió un paso al ver cómo el río que antes fluía libre se tornaba oscuro y turbulento. Mi libertad no puede depender de escapar. Debo demostrar que puedo sostenerla incluso cuando todo me arrastra hacia atrás. Eric sostuvo el pergamino que ardía con un brillo inestable. El círculo del mapa se agitaba como un corazón en conflicto. El dragón nos dio este mundo, pero ahora nos exige que lo defendamos. No basta con crearlo, debemos demostrar que somos dignos de habitarlo. Frente a ellos, las sombras comenzaron a tomar forma, criaturas nacidas de sus propios miedos. El aire se llenó de tensión y los 4 comprendieron que la primera gran batalla no sería contra enemigos externos, sino contra las sombras de sí mismos. Las sombras que habían emergido del suelo comenzaron a tomar forma definida. No eran monstruos comunes, sino reflejos distorsionados de los propios viajeros. Cada uno veía frente a sí una versión oscura de su interior, hecha de dudas, culpas y miedos. Selene se enfrentó a una figura que llevaba su mismo rostro, pero con ojos vacíos. Eres lo que temo olvidar o lo que temo recordar, murmuró mientras la sombra avanzaba con un susurro de voces ancestrales. Marcus vio su reflejo envuelto en cadenas, arrastrando los ecos de la traición que lo perseguía. Si debo luchar contra ti, lo haré. No permitiré que mi culpa gobierne este mundo. Mireia retrocedió al ver una sombra que cambiaba de forma constantemente, como sus antiguas mentiras. Siempre me escondí detrás de máscaras, pero ahora debo mirarte de frente. Eric sostuvo el pergamino que ardía con un brillo inestable y vio cómo su sombra se desdoblaba en múltiples versiones de sí mismo, cada una dudando, cada una insegura. De mí no tener historia, pero si debo enfrentar todas mis dudas, lo haré aquí. El aire se cargó de tensión. El mapa vibró como un
corazón en batalla y el mundo recién nacido aguardaba en silencio. La primera gran prueba había comenzado, no contra enemigos externos, sino contra las sombras que cada uno llevaba dentro. El silencio tras la batalla contra las sombras fue profundo, casi solemne. El mundo imposible parecía observarlos, como si esperara su siguiente decisión. La tierra recién creada ya no vibraba con amenaza, sino con expectación. Selene avanzó hacia el lago cristalino que había sobrevivido a la tormenta de sombras. En su superficie, las constelaciones desconocidas brillaban más intensas que nunca. Este mundo nos escucha. Cada verdad que pronunciamos se convierte en raíz. Cada duda que vencemos en estrella. Marcus se arrodilló sobre la roca que antes había temblado bajo sus culpas. Ahora estaba firme, sólida. He cargado demasiado tiempo con cadenas invisibles. Aquí, por primera vez, siento que puedo levantar cimientos que no se derrumben. Mireia se inclinó sobre el río que volvía a fluir claro y libre. Su reflejo ya no cambiaba de forma. Era ella misma, sin máscaras. La libertad no es huida, es permanencia. Este mundo me obliga a quedarme y a ser auténtica. Eric sostuvo el pergamino, que ardía con un resplandor sereno. El círculo del mapa se había transformado en una espiral luminosa que se extendía hacia lo desconocido. El dragón nos dio la promesa, pero ahora somos nosotros quienes trazamos el camino. Este mundo no es un regalo, es una responsabilidad. En el horizonte, nuevas tierras comenzaron a revelarse. Montañas que guardaban secretos, mares que rugían con historias aún no contadas, y un cielo que parecía abrirse hacia otros mundos. Los cuatro comprendieron que habían superado la primera prueba, pero que la verdadera aventura apenas comenzaba. Explorar, construir y proteger un universo nacido de sus propias verdades. El horizonte se abrió como una herida luminosa en el cielo. Tras vencer sus propias sombras, los cuatro viajeros avanzaron hacia las tierras desconocidas que el mapa revelaba poco a poco. No eran simples paisajes. Cada montaña, cada río, cada bosque parecía contener un secreto, una historia aún no contada. Selene fue la primera en notar las señales. En el bosque plateado, los árboles comenzaron a inclinarse como si quisieran hablar. Este mundo nos escucha, pero también nos guía. Hay algo que debemos descubrir. Marcus observó las montañas alzarse con un brillo extraño en sus cumbres. No son solo piedra, parecen guardianes. Quizás esconden pruebas mayores que las que ya enfrentamos. Mireia se acercó al río, que ahora fluía hacia un mar desconocido. En sus aguas vio reflejos de ciudades que aún no existían. Este mundo quiere que lo construyamos, pero también nos muestra lo que podría perderse si fallamos. Eric sostuvo el pergamino, que ardía con un resplandor sereno. La espiral del mapa se extendía hacia un punto lejano, marcado con un símbolo de fuego. El dragón nos dio un inicio, pero este signo es un llamado. Debemos seguirlo. El viento sopló con fuerza, trayendo un murmullo distinto.
no era amenaza, sino invitación. Los 4 comprendieron que la primera expedición comenzaba allí, en dirección al símbolo ardiente. El mundo imposible les pedía avanzar, explorar y descubrir lo que aún dormía en sus entrañas. El viaje hacia el símbolo de fuego se tornó más arduo conforme avanzaban. El bosque plateado quedó atrás y ahora se abría ante ellos una vasta llanura marcada por grietas incandescentes, como si la tierra misma respirara fuego. El aire estaba cargado de energía y cada paso parecía despertar ecos de antiguas fuerzas. Selene se detuvo, observando cómo las grietas formaban patrones semejantes a constelaciones en el suelo. Este mundo nos habla en lenguajes que aún no comprendemos. Debemos aprender a leerlos o nos perderemos. Marcus sintió el calor subir por sus botas como si la tierra quisiera probar su resistencia. No es un enemigo, es una prueba. Si soportamos este fuego, seremos dignos de lo que nos espera. Mireya miró el horizonte, donde columnas de humo se alzaban como torres. En ellas creyó ver siluetas de ciudades futuras, aún no por construir. Este mundo nos muestra lo que podría ser, pero también lo que podría consumirse si fallamos. Eric sostuvo el pergamino que ardía con un resplandor cada vez más intenso. El símbolo de fuego brillaba en la distancia como un corazón palpitante. El dragón nos dio un inicio, pero este fuego es el núcleo. Allí sabremos si realmente somos los guardianes de este mundo. La llanura ardiente se abrió como un océano de brasas vivas. El símbolo de fuego no era un destino lejano, sino una fuerza que comenzaba a manifestarse en el presente. Columnas de magma se alzaban como torres, y el aire vibraba con un canto profundo, metálico, como si la tierra misma estuviera forjando algo. Selene avanzó primero, y las constelaciones que había visto en el bosque se encendieron sobre su cabeza, dibujando un camino de estrellas que la guiaba. Marcus sintió que cada paso sobre la roca incandescente era un golpe de martillo y comprendió que estaba caminando dentro de una forja. El mundo estaba templando su voluntad como acero. Mireya miró el río que se había transformado en corriente de fuego líquido. En su reflejo no vio máscaras ni ciudades futuras, sino un puente ardiente que la invitaba a cruzar hacia lo desconocido. Eric sostuvo el pergamino y la espiral luminosa se desplegó como un vórtice abierto en el aire. El símbolo de fuego ya no era un punto en el horizonte, era una puerta que comenzaba a abrirse frente a ellos. El suelo rugió y de las grietas emergieron figuras incandescentes, no sombras esta vez, sino guardianes de fuego. El mundo imposible no los probaba con recuerdos, sino con fuerzas elementales. La expedición había dejado de ser un viaje, se había convertido en un rito de paso. El fuego rugía en la llanura abierta y los guardianes incandescentes emergían de las grietas como esculturas vivas de magma y ceniza. No eran sombras del pasado, sino fuerzas elementales creadas para probar la unión de los viajeros. Selene levantó las manos y las constelaciones que la guiaban
se encendieron sobre su cabeza, formando un arco de estrellas que contenía el avance de su guardián. Marcus blandió su espada y cada golpe resonaba como un martillo en la forja del mundo. El guardián de fuego retrocedía, no por la fuerza del acero, sino por la firmeza de su voluntad. Mireya cruzó el río ardiente sobre un puente de brasas que se formaba bajo sus pasos. Su guardián cambiaba de forma, pero ella no se detuvo. La libertad era avanzar sin miedo, incluso sobre el fuego. Eric sostuvo el pergamino y la espiral luminosa se abrió como un vórtice. El guardián frente a él se multiplicaba en llamas, pero el mapa absorbía cada chispa, transformándolas en caminos nuevos. La batalla no fue de destrucción, sino de integración. Los guardianes no fueron vencidos, se disolvieron en luz y fuego, uniéndose al mundo imposible como cimientos de su creación. El símbolo ardiente brilló más fuerte, revelando que detrás de él había una puerta aún mayor, un umbral hacia lo desconocido. El penúltimo paso estaba dado. Los viajeros habían demostrado que podían enfrentar no solo sus sombras, sino también las fuerzas primordiales del mundo que habían nacido de ellos. El último desafío aguardaba más allá del fuego. El símbolo de fuego se abrió como un umbral vivo. La tierra ardiente se partió en un círculo perfecto y de su interior emergió una luz que no era llama ni estrella, sino algo más antiguo, la esencia del mapa mismo. Los 4 viajeros se detuvieron al borde del abismo. El aire vibraba con un canto profundo, como si miles de voces invisibles entonaran un himno de creación. Selene sintió que las constelaciones que la habían guiado descendían sobre ella, marcando su piel con signos luminosos. Este es el legado que buscaba, no en los recuerdos, sino en la promesa de lo que aún no existe. Marcus miró el fuego que se alzaba en columnas y comprendió que no era castigo, sino forja. Mis culpas se transforman aquí en cimientos. Este mundo me pide construir, no destruir. Mireya cruzó el puente ardiente y vio cómo su reflejo en las brasas ya no cambiaba de forma. La libertad no es huida ni máscara, es permanecer en el fuego y seguir siendo yo. Eric sostuvo el pergamino, que ardía como un corazón vivo. La espiral se desplegó hasta cubrir el cielo entero, y en su centro apareció la silueta del último dragón cartógrafo. No era amenaza ni guía, sino presencia. No vine a darles un mundo, vine a recordarles que ustedes son el mundo. El fuego se transformó en luz pura y el umbral se abrió hacia un horizonte infinito. Los viajeros comprendieron que habían llegado al último paso, no una batalla, sino una revelación. El mundo imposible no era un lugar que habitar, sino una verdad que sostener.
y al cruzar juntos ese umbral se convirtieron en los primeros guardianes de una creación eterna. Epílogo. El mundo imposible había dejado de ser un mapa y se había convertido en un hogar. Las tierras que nacieron bajo sus pasos ya no eran pruebas ni espejismos, eran raíces, mares, montañas y cielos que respiraban con ellos. Selene caminaba entre los bosques plateados, donde las constelaciones se grababan en las hojas como crónicas vivas. Allí encontró lo que siempre buscó, no un linaje perdido, sino uno nuevo, tejido con estrellas y memoria. Marcus levantó torres de piedra sobre las llanuras ardientes. Cada golpe de su martillo era un pacto con el mundo, y las ruinas que lo perseguían se transformaron en cimientos. Su culpa se volvió arquitectura. Mireia navegaba los ríos que fluían hacia mares desconocidos. Ya no huía. Su libertad era permanecer, construir puentes, abrir caminos. El reflejo en las aguas era finalmente suyo, sin máscaras. Eric sostenía el pergamino, ahora convertido en espiral infinita. El último dragón cartógrafo no volvió a aparecer, pero su presencia estaba en cada horizonte. Eric comprendió que no era heredero de un mapa, sino guardián de un mundo que nunca dejaría de expandirse. Y así, los 4 viajeros se convirtieron en los primeros arquitectos de una creación eterna. El mundo imposible no era un destino, sino una verdad compartida, que las sombras podían ser vencidas, que el fuego podía ser forjado y que la unión podía dar nacimiento a universos. En mi opinión, yo creo que la trama fue una metáfora poderosa sobre la lucha interna y la construcción de un mundo a partir de las verdades personales. Me gustó mucho cómo cada personaje enfrentó sus sombras, porque sentí que eso dio autenticidad a la historia. Yo pienso que Selene fue la más coherente en su motivación, buscar un linaje perdido y transformarlo en esperanza. Apoyaría sus decisiones porque me parecieron firmes y llenas de propósito. Marcus, en cambio, me generó cierta contradicción. Aunque entiendo su necesidad de redención, no me convenció del todo la forma en que cargaba con la culpa. Creo que desaprovechó momentos para mostrar más confianza. No me gustó que siempre se refugiara en la idea de construir cimientos, porque me pareció repetitivo. Mireia me agradó bastante. Yo creo que su arco fue el más humano, pasar de la huida constante a la aceptación de sí misma. Me gustó que su libertad no fuera escapar, sino permanecer. Apoyaría sus elecciones sin dudar. Sobre Eric, confieso que no estuve completamente de acuerdo con su dependencia del pergamino. Aunque entiendo que era el vínculo con el dragón, yo pienso que a veces se escondía demasiado detrás de ese símbolo. No me gustó esa actitud, aunque presiento que sin él la historia no habría tenido dirección. En definitiva, yo creo que la motivación de los 4 fue convincente, pero discordo de la manera en que Marcus y Eric se aferraron a sus culpas y símbolos. Para mí, los momentos más brillantes fueron los de Selene y Mireia,
porque mostraron fuerza interior y autenticidad. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.